¿A usted no le han recogido carnet? No. A mí tampoco. Póngase donde va. Póngase donde atrás, ¿quién usted va? Yo no me estoy volando, yo estoy atrás de voy. Y me gusta respetar, pero respeta. Que todas somos mujeres. Yo hablo así, pero no es que tenga mala forma. A ver, ¿ustedes qué hacen aquí? Discúlpeme, pero no es así la cosa. Esta es la miseria de ser niño en Cuba. Porque me pongo ya mala. Subir el salario acabó. Eso es lo que ha acabado con esto. No podemos dar marcha atrás. Cuando sea el pueblo entero, pero 2 o 3 gatos no componen primavera. No, está bueno ya. Llaman a la policía, qué bueno. De policito. No, ni los extranjeros encuentran comida. Porque está comiendo la gente carne de caballo. No sé a qué hora podré pasar ni si alcanzaré galletas. Buenos días. Mamá, galletica. ¿En qué tienda? Claro, claro, yo me he visto rápido y voy para allá. Dale, chao, te amo. Voy para allá. 8:40 de la mañana y sacaron galletitas en la Casa Azul. Sí, de esas tiendas que son dólares en tarjeta. Y si no salgo corriendo, se van a acabar, porque yo sé que la cola es grande. Por cierto, me estoy arreglando en la sala porque no hay corriente. Ah, pero que tú no me conoces. Mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Así que hoy vamos a vivirla comprando confitura. Vamos para allá. ¿Qué años que están vendiendo aquí? Carne puerco y eso ya creo que baja. Más barato que el gobierno. Dicen que es a 160. Por eso la cola, ¿verdad? Que es la más barata. Sí, dale, que dice que me va a llamar. Dale. Permiso. Permiso, gracias. Bueno, esta es la cola para las galletitas. Sí. ¿Dónde está el... ¡Ah! ¿Es esa cola? Esa cola que tú ves ahí, y lo que hay es una gota así de cosas que ni se ven ahí. Dijeron que eran pocas. La Dios mujer dijo que mío. eran poquitas. La trabajadora de ahí salió y dijo que eran poquitas dijo, galletas. hay pocas cosas. Ese es jaquito esto. Y acá, bueno, pedir el último por acá, ¿no? Última. De la cola. Sí. Es por allá. Esta es de impedido. Última. De aquella, de la faldita o de esa. De la faldita cuadrito. Buenos días. ¿Tú eres la última? No. ¿Tú eres la última? De ti, ¿no? ¿Y tú detrás de quién vas? De la señora. Ya, no, por si acaso. Sí, hay que preguntar. Dicen que no son tantas galletas, que no sacaron tantas. No es fácil, lo que hay que hacer para comprar unas galletitas. Y arriesgándose de que uno haga las cosas. Perder todo el día de trabajo, de lo que sea. Y no haya. Así mismo. Mira, Yo soy la última. ¿Detrás de quién va? Voy detrás de ella, que va detrás de ella, que ella va detrás de ella. Vamos a ver a qué hora nos vamos. Detrás de ti, que va detrás de ella, que va detrás de ella. Ajá. Yo apenas me enteré, corrí para acá, pero quiere decir que aquí madrugaron para hacer la cola. Mira la cantidad de personas que hay. Quiere decir que aquí madrugaron, se pasaron la madrugada aquí marcando para poder alcanzar galletitas, porque salió la trabajadora y dijo que no hay muchas, no hay mucha cantidad. Miren el nivel de necesidad que tenemos. Vamos a ver si alcanzamos. Yo espero que sí. Ay, vamos a ver. ¿Y de qué precio serán las galletitas que sacaron? Hay de diferentes precios. Dicen que hay de 1 y pico, de 2 y pico, de 5 y pico. Ah, están normados también. 2 paquetes por persona, ya. Una muestra. Una muestra. Lo que sacaron fue una muestra. Miren, existen las galletitas Pueblo de Cuba. Un sacrificio que uno hace por los hijos. Así mismo, yo por mi sobrino quiero comprarle porque el rebolico es tan carísimo. Y ustedes me dirán, Nauris, pero ¿por qué tanto lío por comprar galletitas? ¿No puedes ir a una tienda y comprarlas y ya? Pues no, en Cuba, donde único tú puedes comprar galletitas es en las tiendas en MLC, en las tiendas en dólares que son del gobierno, porque en Cuba todas las tiendas son del gobierno. Y cuando sacan galletitas, pues todos los padres, todos los que tienen niños como yo, que tengo un sobrino, pues vamos a la tienda a hacer la cola y a comprar. Porque si no, después tenemos que comprárselas a las personas que las revenden, o sea, que las compran aquí y les triplican el precio luego y las venden en el mercado negro, o sea, en Rebolico, que son grupos de compra y venta en Facebook, y no es más que mercado negro en Cuba. Por eso tengo que comprarlas sí o sí aquí, porque en Rebolico es imposible, muy caras. De hecho, miren aquí cuánto me va a estar costando un paquete de galletas en las tiendas en MLC y aquí cuánto me estará costando entonces en Rebolico si tuviera que comprarlas en Rebolico. La diferencia es grande, por eso tengo que comprarlas en las tiendas en MLC. Mira cómo van. Ella no tiene carnet. Tanta organización lo que hace es mierda. El que no tenga carnet no va a pasar. El que no tenga carnet no va a pasar. Que lo cierren. ¿Cómo tú crees que me voy a pasar una noche para no comprar? Pues yo puedo decir, marqué de antier para el detergente y me quedé para la confitura. Discúlpeme, pero no es así la cosa. No, está bueno ya. ¿Cómo? Porque ahora mismo voy para allí.
y pasaron gente. Una viejita que se pasó, que tiene cáncer. No, esa viejita no tiene cáncer. La que tiene cáncer salió de aquí, mira, de aquí salió. ¡Déjenle la puerta, por favor! Tranquila, que eso se va a acabar. Déjeme carnet. A ver, vamos a organizar esta cola, por favor. Yo no voy a pasar la cola de impedidos si no se organiza. Lo quiero, yo he recogido carnet en orden. Y por este orden voy a pasarlo. Por este orden. Es las 10:30 de la mañana, apenas ha pasado una hora desde que estoy aquí y está todo el mundo fajándose porque a las 7:30 de la mañana recogieron los carnets de las personas que estaban ahí, impedidos físicos y de la cola normal. Pero ¿qué pasa con los que llegamos después? Ya no tenemos derecho porque recogieron los carnets tan temprano. Si yo me enteré hoy que estaban vendiendo galletitas, ¿cómo yo me entero 7 de la mañana que están vendiendo galletitas o desde el día anterior? Yo encuentro totalmente injusto que recojan los carnets de identidad para hacer la cola a las 7:30 de la mañana, cuando la tienda abre a las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿De qué forma mágica nos vamos a enterar que están vendiendo galletas o lo que sea en las tiendas? Además de que está prohibido hacer colas desde temprano. Si usted lo atrapan haciendo colas desde la madrugada, le pega una multa a la policía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por un lado, prohíben que se hagan cola desde la madrugada y por el otro lado, entonces recogen los carnets para hacer la cola a las 7:30 de la mañana. Obvio que van a recoger siempre los mismos carnets de las mismas personas que hacen las colas, bueno, pues para revender los productos, y obvio que hay personas colándose, en fin, no sé a qué hora podré pasar ni si alcanzaré galletas. Voy a decir algo a ustedes que son cubanos. Si mi tío trabaja ahí, ¿tú crees que tú eres aquí? Ahora la lógica te lo dice, o para que son. Me entra por atrás, me entra por adelante, me entra por los impedidos. Eso es así. O me lo compra si tú tienes el médico que cuando llegue tu socio te dice. El del guanajo, ¿qué pasa? El último del guanajo. Así. Así se pasa. Todo el mundo tiene familia, amigos, vecinos, que no entran por ninguna parte de ese lado. A ver, ¿ustedes qué hacen aquí? Una sola cola. Por aquí nadie va a pasar a la confitura. Disculpe que estoy hablando así porque después el pueblo no entiende qué pasó acá. Y para evitar ese problema que existe la confusión, es después que se termine esto, pasarán a otra cosa. A ver, mi amor, vamos a tener una a una. Yo hablo así, pero no es que tenga mala forma. Pero córrense para allá. Aquí no cortan. Yo sí voy adelante, no voy. Yo sí voy a mira. Yo dije esta carrera que lleva ahora, pero yo soy mi carrera. Dale, no importa. Vivo carrera, ya todo está organizado. Soy yo sola. Si tú eres que anda ambulando, no la perdí. Tú peinas cara, mi amor. ¿Viste? Y me gusta respetar, pero respeta. Que todas somos mujeres, pero ahí no va. Tú sabes que tú vamos para allá atrás. Y estás ahí acá. ¿Llamaron a la policía? Qué bueno. ¿Se lo llamaron a la policía? Hasta que venga de verdad. Yo llegué y marqué y le digo al que va a traer mí, ¿cómo tú? Ya él lo sabe, no puedo venir con más Antes yo recuerdo que aquí marcaban hasta para 20 gente. Cuando hubo el problema que abrieron la tienda al principio. Esto quiere un desastre, muchachos. De policía y todo. Están diciendo que van a llamar a la policía, pero bueno, la verdad que la policía no se ha portado por todo esto. Yo estoy muy preocupada porque yo todavía tengo el carnet en mi mano. Nadie ha venido a recogerme el carnet para yo entonces estar como que en una cola. Vamos a ver qué pasa. Quiero saber el precio de la bayonesa. ¿Saca la bayonesa? ¡Aleluya! ¡Qué riquera! Hace rato que no sacan. ¡Ay, sí! Es riquísima, pero ya los cubanos. Y si la hacen en la casa, el huevo, el aceite. No sé qué saldrá más caro, en MLC o hacerla en la casa. Fue lo que acabó. Subir el salario acabó. Eso es lo que ha acabado con esto. No podemos dar marcha atrás. Cuando sea el pueblo entero, pero 2 o 3 gatos no componen primavera. Ahora todo el mundo el día de las elecciones, eso va a votar. No voy a votar. Hay que votar, mi amor. Sí. Tráeme el arroz, tráeme el aceite que me debe, tráeme el café. Si tengo mantequilla de leche queda más rico todo. Digo, ¿de dónde mantequilla? Con la leche. Yo el gordito se me va quedando y yo lo voy echando. Ah, sí, qué rico el gordito de la leche, pero para conseguir leche vaca también está difícil. Ay, mijito. Y casi no hace gordito. No hace gordito. Ay, pero dígame qué es lo que hay. No hace gordito porque le echan tanta agua que ya no hace gordito como antes. Hay que reírse que no hay más. ¿Y de dónde leche? ¿De dónde leche? Mira, ella tiene 10 años, se tuvo que tomar un refresco de desayuno, que el refresco no es para el desayuno. No. Están vendiendo la bolsa esa de niños a 800 pesos. Dios mío. ¿De leche? A 800. Y la bolsa de los niños. Niña, pero eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo comprando guayaba y fruta bomba. Yo hago jugos naturales, es mejor, te hace menos daño. Es una solución, hay que buscar una solución. Es que te pones entonces contra la pared con la azúcar. Ay, sí, es que todo es una historia. Están matando las vacas por ahí en el campo. Las vacas, los caballos, que ya vacas no hay. Lo que está comiendo la gente es carne de caballo. 12 del mediodía y la cola no disminuye. Lo que hace es que hay más personas, la cola está más perdida,
no hay último, tengo tremenda hambre y un ardor en la vista porque hay un resplandor terrible. Es cazando la sombrita. Vamos a ver. Esa gente no tiene carnet de impedido. ¿Están pidiendo? No están pidiendo. ¿Que no están pidiendo el carnet de impedido? La cola impedido está igual que la cola normal. Igual que la cola normal. Tú vas allí y salta el verdadero impedido que tiene el carnet. Los demás, ya calladito y ya. Y esos son mandados por ellos mismos. No, nosotros no queremos confitura, lo que queremos es otra cosa. Lo que sacaron fue galletitas María de 1 y pico, 2 y pico, 5 y pico, dice. Luis, vamos allí a ver los impedidos. Por allá está la cola de los impedidos físicos. Miren esta cuestión de los impedidos físicos. Hay 2 colas, una de impedidos físicos y otra una cola normal. Se supone que deban pasar de las 2 colas. Y aquí lo que están diciendo de los impedidos físicos es que muchos de los que están en esta cola para comprar por impedido físico no lo son, sino personas que se ponen solamente ahí, dicen que son impedidos físicos, pero a ver, estas personas deben tener un carnet que acredite que son impedidos físicos. También es la forma de tener un negocio estas personas, porque al no trabajar con el Estado ni en ningún otro lugar, porque no pueden trabajar porque ya tienen un carnet para esto, pues este es digamos su negocio. Ellos hacen colas y revenden a 1,000 pesos, dicen que hasta en 1,000 pesos un turno para comprar aquí en las tiendas en MLC. A ver, que cada persona es libre de tener su negocio. Esto está dado por la necesidad, por la escasez, cuando haya bastante oferta para que baje la demanda y así los precios bajen. Así es cuando se va a acabar esto, pero la solución no es ni quitar la cola de impedidos físicos ni nada de eso, sino que haya productos, que haya comida, que no haya que hacer estas colas de horas para poder comprar. ¿Qué dice el hombre? Hoy están almorzando. No, que están almorzando. Yo voy detrás de ella. Sí, mi amor. Es la 1 ya de la tarde y ahora nos dicen que los trabajadores de la tienda están almorzando, que pararon para almorzar. No entiendo por qué no hacen 2 turnos para que uno siga atendiendo al público mientras los demás almuerzan, porque es verdad, son personas, seres humanos, necesitan almorzar, pero esto es una locura. Aquí somos muchísimas personas esperando hace rato. No hay trabajadores, no hay. A que Cuba no cambia. Llegaremos hasta el Rey Mar si seguimos echando para atrás, porque yo veo que vamos para atrás y no para adelante. Oye, mira que llegaron gente después y yo que atrás no hay nadie. No, casi nadie. Pero para allá, ¿a dónde vamos a llegar? Allá. Al parque vamos a llegar estirando la cola. Estamos de última casa. Somos las últimas. Mira, ve que él va a llegar hasta acá. Y consulté con la gerente, puedo recoger más carne, eso sí, pero no sé hasta dónde llega. O sea, no sabemos si alcanzaremos galletas. 1:30 recogieron los carneros. Oiga, qué resplandor. A mí me tiene esto llorando. ¡Están llamando! Los primeros que van a llegar. Vamos a ver quién es el de la cola normal aquí. Han de ir para allá, mira, de ahí para Vamos, hace mucho sol allá, no podemos regresar allí. Aquí estamos cerca, pegadito a la tarima, si no, ¿cómo ahora? Van a estar pasando de 2 en 2 con la cantidad de personas que Yo quedamos. estaba conversando con mi amiga ayer y le dije, si hay algo, yo por lo menos yo tengo 32 años y es triste como a uno le pasan los días y los años y si hay algo que no vira para atrás el tiempo. Exactamente. El tiempo no mira para atrás y tú ves que todos los días es la misma agonía, que recoge vestidos, que trabaja, que mira, mete pa' cola, que pa' pollo. Sufriendo en la miseria todos los días. Yo ahorita tengo 40 años. Ay, sí, así me siento lo que yo. me dedico es a criar a mí, a más o menos darle lo mejor, porque todos los mejores para él, que es el de la casa, el chiquito, no sé qué más. Digo, yo ahorita tengo Uno no puede 40 salir a una igual. fiesta, un día, una fiesta, pero no se puede decir un fin de semana que después que trabajaste la semana entera te puedes ir a sentar un barcito o algo, no puedes. Compra detergente. Detergente no hay. No, que entra pollo no hay. confituras. Sí. Quería detergente o pollo, pero dime tú. Ni pollo ni detergente. Ni los extranjeros encuentran comida. Nos vamos a casi no hay extinguir. turismo ya. No, aquí casi no hay turismo. Ustedes son las 2 de la cola. Sí, ella es impedida. Ella es impedida. Este es el mío. Ajá, y ese es el mío. Sí. 5. Si eres un niño cubano, no vas a poder comer ni caramelos, ni galletitas, ni dulces. Solo pan de la bodega y agua de azúcar, si es que tienes azúcar. Si eres un niño cubano, no vas a poder tener juguetes, porque en Cuba no venden juguetes y los pocos que venden son muy caros.
Si eres un niño cubano y tus padres no tienen la fortuna de marcharse de Cuba y llevarte contigo, verás cómo tus amigos y tus familiares se van de Cuba y te vas quedando solo. Y te quedas mirando por los cristales de las tiendas en MLC, mirando cómo venden galletas y tus padres no pueden comprarlas porque son un lujo. Si eres un niño cubano, está prohibido soñar. Choco chips a $2.90, a $2 el jugo. Ay, muesli, $4.35. Esto es riquísimo, esto con leche, pero se puede comer así como galletica con chips, pero así desgranada, sí, riquísimo. Y que no hay ni un carrito para poner las cosas, todo el mundo anda con las manos ahí llenas de cosas. Y cuando uno está aquí adentro está tranquilo. Ahora velando que nadie se cuele. Buenas tardes. Galletas María, estas son las más grandes, ¿no? Dame un paquete de eso. ¿Y sorbetos cuántos son por persona? Uno. Dame uno de chocolate. ¿Uno de chocolate? Sí, uno de chocolate. ¿A cómo es sorbeto? 2.30. ¿Y las cajitas de pollo cómo son? 9.60. Come esto también. 9.60. ¿Y cuántas traen? 48. No, Buenas tardes. Pero yo te dije que aquí no estaba ahí. ¿Qué fue que me engañó? Gracias. No, está una competencia cantinero. Gracias, igual. 3 de la tarde y ahora es que salgo de una cola de 5 horas y media. 5 horas y media para comprar 3 miserables paquetes de galletas. Y lo hice por mi sobrino, porque por mí no los compraba. Y les está hablando a alguien que adora comer dulces, pero con este nivel de miseria, donde he tenido que estar 5 horas y media con hambre, con sed, con dolor de cabeza, con dolor en las piernas, con dolor en la espalda, por 3 paquetes de galletas, que en total me costó $9.40. Imagínense que la pensión promedio de un jubilado en Cuba es de $9. O sea que si un jubilado se compra 3 paquetes de galletas, se queda sin comer, sin vestir y sin nada. Y cuando el salario promedio de un cubano es de $24, o sea que tiene que gastar la mitad de su salario para comprar 3 paquetes de galletas. Y además, estuve comprando el muesli, compré un paquete de galletas y uno de sorbeto para mi sobrino y un paquete de muesli para mi mamá porque le encanta. Es sumamente caro, pero ¿de qué otro modo pueden comprarlo? Porque si lo compramos por el mercado negro es carísimo. Y otra cosa horrible es el trato que tiene uno en la tienda por parte de los trabajadores. Primeramente, la cola está muy mal organizada por parte de los trabajadores. Luego, cuando entras a la tienda, una mujer te grita que vayas al autoservicio y que tomes todo lo que vas a comprar para que no tengas que hacer 2 veces la cola. Pero cuando estás haciendo la cola para comprar, que en cada persona se demoran como 20 minutos, no sé por qué, estas mujeres que están despachando te miran mal, como si les molestara que uno estuviera comprando. No te sonríen, no te saludan. Yo sé que ellas también están obstinadas de trabajar, que están cansadas, pero aquí todos estamos iguales. ¿Acaso no somos todos cubanos y no estamos pasando todos por la misma necesidad? Entonces, ¿por qué maltratarnos? Además de las 5 horas y media que estuve ahí, que hay que hacer la cola. Esta es la realidad de los niños en Cuba. Esta es la maldición de ser niño en Cuba. Esta es la miseria de ser niño en Cuba, donde no puedes ni comer galletas, donde todo es un lujo, donde los padres tienen que pasarse horas haciendo colas para que ellos puedan comer un poco de dulce. Yo quiero que ustedes me digan cómo es esta situación en sus países, si existen tiendas donde los niños puedan comprar galletitas, caramelos, si es accesible, o sea, que si tú le compras a tu hijo ahora mismo 3 paquetes de galletas, no te queda nada para comer, te gastas todo el salario en 3 paquetes de galletas. Entonces, déjame eso en los comentarios, por favor, comparte el video para que llegue a muchísimas más personas, regálame ese like. Caballero, estoy cansada, de verdad. Hoy quiero de verdad regalarles una sonrisa aquí terminando el video y se me hace difícil porque estoy cansada, estoy decepcionada, estoy triste, estoy enojada. Pero bueno, ustedes siempre me sacan la sonrisa. Así que ya saben, compartan, comenten, denme ese like, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video para tarequear juntos.